En el anterior episodio hice una reflexión sobre la hipótesis de que la realidad que conocemos, nuestro universo, pudiera ser una gran simulación, al estilo de la película The Matrix, concluyendo que en general hoy en día se acepta que es poco probable que esta hipótesis sea cierta, por muy atractiva que sea. Pero así es la física, en este caso teórica. La física teórica es una rama de la ciencia que se encarga precisamente de poner al límite el razonamiento con lo que conocemos del mundo e imaginar y proponer hipótesis plausibles o incluso a veces alocadas que puedan explicar los fenómenos de la naturaleza y especialmente qué es la realidad y cómo se conforma el universo que conocemos. Para ello, los físicos teóricos proponen hipótesis y teorías a partir de observaciones y experimentos cuyos resultados no pueden ser explicados con los conocimientos actuales, para lo cual desarrollan modelos matemáticos que puedan explicar estos resultados y puedan predecir así resultados futuros. Así, por ejemplo, en 2012 se confirmó experimentalmente en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN la existencia del llamado bosón de Higgs, una partícula que teorizaron Peter Higgs y otros en 1964, y que podría explicar el origen de la masa de las partículas elementales, es decir, al fin y al cabo, la masa de todo lo que conforma la realidad que conocemos. Esto es el método científico, que primero plantea hipótesis a partir de la observación de los fenómenos de la naturaleza y de cómo se comporta, para, posteriormente, intentar replicar esos fenómenos en condiciones controladas, y así, si se confirma la hipótesis, elaborar teorías que posteriormente puedan derivar en leyes físicas universales, si es que llegan a tener validez en cualquier región del espacio, menos quizá dentro de los agujeros negros. Hola, soy David Incertis y esto es Reflejos y Reflexiones. Y hablando de agujeros negros y física teórica, estos objetos tan exóticos fueron también teorizados antes de confirmarse su existencia, incluso mucho antes de saber que nuestro universo estaba conformado por cientos de miles de millones de galaxias. En 1783, un filósofo naturalista y clérigo inglés llamado John Michell, ya conocedor de la teoría corpuscular de la luz de Newton, fue el primer hombre en proponer la posibilidad de la existencia de estrellas con una fuerza gravitacional tan elevada que excedería la velocidad de escape de la luz. Es decir, técnicamente un agujero negro, por lo que, según él, serían objetos invisibles. Estas fueron sus palabras. Si realmente existieran en la naturaleza cuerpos cuyas densidades no fueran menores que la del Sol y cuyos diámetros fueran más de 500 veces el diámetro del Sol, ya que su luz no podría llegar a nosotros, o si existieran otros cuerpos de menor tamaño que no fueran naturalmente luminosos, de la existencia de cuerpos bajo estas circunstancias no podríamos tener información mediante la vista. Sin embargo, si por casualidad otro cuerpo luminoso girara alrededor de ellos, tal vez podríamos inferir la existencia de los centrales con algún grado de probabilidad. ¿No es increíble la capacidad de ciertas personas para proponer ideas tan avanzadas y poco intuitivas, en principio, con los conocimientos tan básicos de aquella época? Estamos hablando de un señor que casi 2 siglos antes de detectarse el primer agujero negro, propuso su posible existencia y la forma de detectarlos por sus efectos gravitatorios, aunque no fuera hasta Einstein y su teoría de la relatividad general de 1915 que no se describió correctamente este tipo de objetos. No obstante, hay que recalcar que no dejaban de ser más que una mera curiosidad matemática. Hasta los años 60 del siglo pasado, muy poca gente creía de verdad que estos objetos pudieran existir. Fue entonces cuando llegó el gran Stephen Hawking e hizo sus grandes contribuciones a la teoría de agujeros negros, que reforzaron la teoría del Big Bang,
además de describir que los agujeros negros radian energía, por lo tanto, se evaporan con el tiempo. Aunque cabe destacar que es un proceso tan lento que no se espera que ningún agujero negro observable se evapore durante la vida útil del universo. Por poner un ejemplo, el agujero negro supermasivo del interior de nuestra galaxia tardaría del orden de 10 elevado a 100 años en evaporarse. Es decir, un 1 seguido de 100 ceros. A esta cantidad se la denomina Google, sí, el nombre que está detrás del famoso buscador. Para haceros una idea, este número es mayor que la cantidad de átomos de hidrógeno de nuestro universo observable. Y continuando con la teoría de agujeros negros, hace poco vi una clase magistral del Dr. James Beecham, un físico de partículas, investigador del CERN, que además es divulgador científico y cineasta, titulado ¿Podemos hacer nuestros propios agujeros negros? Este desarrolla una idea que en principio puede parecer muy loca, pero para ello juguemos primero un poco con la llamada fórmula del radio de Schwarzschild, una expresión físico-matemática hallada por el físico alemán Karl Schwarzschild en 1916 y que, realizando una serie de simplificaciones, permite calcular el radio de un agujero negro en función de la masa del mismo. Imagina una cantidad de masa cualquiera, por ejemplo, una bola de billar. ¿Cómo de pequeño tendría que ser el volumen en donde tendrías que empaquetar esa masa para hacer un agujero negro? Pues bien, si esa bola de billar fuera de la masa y tamaño de la Tierra, el agujero negro tendría el tamaño de un arándano, algo más de 1 centímetro de diámetro. Sí, en ese centímetro estaría contenida toda la masa de la Tierra, que en kilogramos viene a ser algo así como un 6 seguido de 24 ceros, unas 6.000 trillones de toneladas contenidas en un arándano. Es fantástico, ¿no? Beecham continúa jugando con la fórmula de Schwarzschild y toma por ejemplo la masa de un protón, una partícula subatómica muy pequeña, que tiene un tamaño del orden de una milbillonésima parte de un metro, es decir, un femtómetro, algo así como 0,15 decimales. Si quisieras hacer un agujero negro a partir de un protón, te encontrarías con un problema. Este sería más pequeño que la longitud de Planck, que, sin entrar en detalles, se trata de la distancia físicamente significativa más pequeña por debajo de la cual ya no existe físicamente nada. De ahí que se infiera la naturaleza cuántica o discreta de la realidad que habitamos, conformada por cuantos de la longitud de Planck. Es decir, ese agujero negro sería 100 millones de billones de veces más pequeño que un protón, si no me he equivocado en el cálculo. Pero si seguimos jugando con esta fórmula, y aquí empezamos a llegar al punto a donde quiero llevaros, ¿qué tamaño tendría un agujero negro conformado con toda la masa de nuestro universo observable? Como sabemos, el espacio se curva y fluye, no es estático. De hecho, podemos decir que es maleable, lo que ocurre también a grandes escalas. Sabemos que el universo se expande a sí mismo, no es algo nuevo. Sabemos que hay partes del mismo que actualmente no podemos observar. Hay galaxias más allá de lo que podemos ver. Y esto es consecuencia directa de la forma en que se expandió el universo en el momento justo previo al Big Bang. Así que alrededor de nosotros hay una esfera conformada por todos los objetos que emiten luz que puede llegar a nosotros y que conforma el universo observable. Fuera de eso, no tenemos ni idea de lo grande que puede ser el universo. Nuestro universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro. Más allá de eso, no se sabe qué grande o qué pequeño puede ser. Podría ser incluso infinito. Pero si tomamos toda la masa del universo observable que han estimado los científicos, que se les da muy bien hacer estimaciones,
Tomamos todos los protones, electrones y neutrones, neutrinos, fotones, ondas gravitacionales, etc. Obtenemos un valor enorme, algo así como 10 elevado a 54 kilogramos. Es decir, un 1 y 54 ceros. No tenemos manera ni de nombrar esa cantidad. Bueno, para el Google sí, pero para esta cantidad la verdad es que no conozco ningún término. Ahora, si usamos la fórmula de Schwarzschild y averiguamos qué volumen ocuparía un agujero negro hecho de toda esa masa que he comentado, que es la masa del universo observable, resulta que el diámetro de este agujero negro sería 3 veces mayor que el diámetro del universo observable. Qué raro, ¿no? Incluso si pensamos que la estimación de la masa del universo observable es incorrecta y recalculamos asumiendo que es la mitad de lo estimado, aún así el volumen del agujero negro sería un poco mayor que el del universo observable. Unos 157.000 millones de años luz de diámetro. Lo que nos lleva a pensar que ¿vivimos dentro de un enorme agujero negro? ¿Sería posible que todo nuestro universo conformara el interior de un gran agujero negro? Pero esto es contraintuitivo con lo que creemos conocer de los agujeros negros. ¿Acaso entrar en un agujero negro no nos deshilacharía y nos destruiría? Pues resulta que si, de acuerdo con lo que comenta Bisham, el agujero negro es lo suficientemente grande, nosotros estaríamos bien dentro del horizonte de sucesos del mismo. Así que depende del tamaño el que acabemos hechos trizas o no. Si el agujero negro fuera de la masa del Sol, lo que ocuparía unos 6 kilómetros de diámetro, no hay escapatoria posible. Al entrar en él acabarías hecho pedazos. Pero si es lo suficientemente grande, podrías entrar en él y aún así estar bien. No sé, ¿os acordáis de la película de Nolan, Interstellar? Eso sí, sería un viaje de no retorno, porque una vez atraviesas el horizonte de sucesos, no hay forma de volver. Pero no hay nada en la física actualmente que contradiga que nuestro universo entero esté alojado en el interior de un enorme agujero negro. Bisham reconoce que es algo muy raro, pero los agujeros negros son algo más que rarezas astrofísicas, de las que aún desconocemos la mayor parte. Parémonos a pensar un momento en qué hace un agujero negro. Hasta donde sabemos, un agujero negro separa el mundo físico en dos regiones: el interior del agujero y el exterior del mismo. Y el horizonte de sucesos es esa barrera, esa frontera que está siempre en la distancia, que nunca puedes alcanzar, da igual lo rápido que viajes. Nunca podrás llegar a él. Por otra parte, sabemos que los agujeros negros tragan todo lo que se les cruce y van creciendo. Así, el horizonte de sucesos crece a medida que va tragando material. Si estuvieras dentro del agujero negro, verías que este horizonte seguiría expandiéndose. El agujero crecería también desde el interior. Esto mismo es lo que un observador desde la Tierra experimenta al observar hacia los límites de nuestro universo observable. Si miras al espacio, estará ese horizonte muy, muy lejano, más allá del cual no podemos ver. Pero sabemos que hay algo ahí, que nunca podremos ver sin importar lo rápido que viajemos. Por lo tanto, tiene cierta coherencia el pensar que podríamos estar en el interior de un enorme agujero negro, dadas las similitudes del comportamiento de nuestro universo en sus límites con el de los agujeros negros. Y esta es la magia de la física teórica. Perfectamente se puede realizar un modelo matemático del comportamiento de un agujero negro en estos términos, y esta hipótesis podría explicar también la expansión acelerada del universo e incluso la materia y energía oscuras. Esto es ciencia. Aún queda mucho camino por recorrer, pero esta hipótesis a mí me suena plausible y cumple con el principio de economía, también llamada navaja de Occam, por su sencillez conceptual y su elegancia.
Y abre las puertas a fantasear incluso con que el interior de cada agujero negro de nuestro universo pueda contener a su vez otros universos, que a su vez contengan otros agujeros negros a otras escalas, con más universos contenidos hasta el infinito, y quién sabe, quizá con sus propias leyes físicas, y sus James Beechams elucubrando sobre agujeros negros. ¿No es para asombrarse?